Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema muy importante, el trastorno de ansiedad generalizada, el famoso TAG. Y lo vamos a hacer a través de una historia real, la de una persona en su viaje hacia la recuperación. Es una forma, creo, fascinante de entender cómo funciona nuestra mente y cómo la terapia, en su formato más moderno, puede de verdad cambiar vidas. Seguro que a muchos les suena esta sensación. Empieza como una pequeña preocupación, algo sin importancia, pero va creciendo y creciendo hasta que, de repente, lo ocupa todo. Es como un run constante en la cabeza que nunca se apaga. Bueno, pues para algunas personas esto no es algo que pasa de vez en cuando, es su día a día. Muy bien, vamos a meternos en materia. Para poder entender bien la historia que vamos a contar, primero tenemos que saber de qué estamos hablando exactamente. Así que, ¿qué es el trastorno de ansiedad generalizada? A ver, la clave de todo esto, lo que lo diferencia de la preocupación normal, es que es algo crónico y que muchas veces no está conectado a una causa clara y lógica, ¿no? No es como estar nervioso por un examen, que bueno, es normal, no. Esto es preocuparse por todo el rato, y que cualquier pequeña cosa del día a día se convierta en una montaña. Y claro, toda esta preocupación mental se manifiesta en el cuerpo de formas muy reales. Hablamos de una tensión muscular que no se va, como si el cuerpo estuviera siempre en alerta máxima. De un cansancio tremendo, porque, seamos sinceros, estar preocupado agota. Y, por supuesto, de problemas para concentrarse o para dormir, porque la mente sencillamente no le da el botón de apagar. Vale, y ahora, para que todo esto no se quede en pura teoría, vamos a ponerle cara al trastorno. Vamos a conocer a SF, que es la protagonista de este análisis. Su experiencia nos va a servir de guía para entender el TAG desde dentro. El contexto aquí es fundamental. Por un lado, una carrera súper exigente como es medicina. Por otro, la presión de estar en un país que no es el tuyo, lejos de tu familia y amigos. Este es el escenario de SF, un caldo de cultivo, la verdad, perfecto para que la ansiedad se dispare. Estas son sus palabras textuales cuando pidió ayuda. Y fijaos que no habla de un gran trauma, no. Habla de situaciones cotidianas. Ahí está una de las claves del TAG. Las cosas más normales se vuelven abrumadoras. Esa activación física y emocional es constante. Y esto de aquí ilustra de alguna forma brillante esa conexión entre la mente y el cuerpo. Para SF, un simple pinchazo en una rueda, o el estrés de los exámenes, no solo le generaba preocupación, sino que provocaba síntomas físicos reales, que la debilitaban, infecciones que se repetían, dolores de cabeza, incluso fiebre. Su cuerpo estaba literalmente somatizando un estrés que la mente no era capaz de gestionar. Ante esta situación, como es lógico, SF buscó ayuda. Pero su historia tiene un giro muy de nuestro tiempo. La solución le llegó a través de una pantalla. Aquí es donde entramos en el mundo de la telepsicología. Lo bueno de la telepsicología es que derriba barreras. Para alguien como SF, que estaba estudiando fuera, fue la clave. Le permitió tener un terapeuta en su idioma, que entendía su cultura, algo que de otra forma habría sido casi imposible. Para tener un punto de partida claro, se le pasó un cuestionario estandarizado, una prueba oficial. Y el resultado fue rotundo. Su nivel de ansiedad estaba en el percentil 75. ¿Esto qué quiere decir? Pues que era más ansiosa que el 75% de las mujeres adultas. Ya teníamos una base objetiva, un número, para empezar a trabajar. Bueno, pues pasemos a ver cómo se construyó la solución. ¿Qué herramientas concretas, qué técnicas aprendió SF para empezar a coger las riendas de su ansiedad? Lo que vemos aquí es un enfoque completísimo, propio de la terapia cognitivo-conductual. Ojo, no se trata solo de hablar y ya está. Es mucho más. Es psicoeducación para que entienda qué le pasa, son técnicas de relajación para calmar el cuerpo, es reestructuración cognitiva para cambiar esos patrones de pensamiento que no ayudan y es activación conductual, que no es otra cosa que reintroducir el placer y el autocuidado en su vida. A ver, la reestructuración cognitiva es el motor del cambio. Es un proceso de 3 pasos que parece sencillo, pero de verdad que es muy potente. Primero, tienes que cazar el pensamiento automático, el que te hace daño. Segundo, lo pones a prueba, como en un juicio. ¿Esto es verdad? ¿Me sirve para algo pensar así? Y tercero, lo reemplazas conscientemente por otra idea más realista y que te ayude más. Este es un ejemplo perfecto. El pensamiento ansioso es súper rígido, absolutista, casi victimista. No debería. En cambio, el pensamiento que se trabaja en terapia acepta la realidad aunque no guste y se centra en la propia capacidad para afrontarla. Puedo manejarlo. Este pequeño giro en el lenguaje es, en realidad, un cambio radical en cómo se percibe el control sobre la situación. Y bueno, después de 11 sesiones poniendo en práctica todo esto, llegó la hora de medir los resultados. ¿Había funcionado la terapia? ¿Había cambiado algo de forma tangible para SF? Y aquí lo tenemos el momento de la verdad, los datos. Es que son impresionantes. Su ansiedad-estado, es decir, la que sentía en ese momento concreto, bajó del percentil 75 al 55. Pero ojo,
Lo más importante es la ansiedad rasgo, que es como su tendencia natural a estar ansiosa, pues esta también bajó, del 70 al 55. O sea, estamos hablando de una bajada brutal, algo que se puede medir y que es súper significativo. Dicho de una forma más sencilla, SF pasó de tener unos niveles de ansiedad que se consideran altos a tener unos niveles totalmente promedio, como la mayoría de la gente. Y aquí hay un dato fundamental. Este cambio tan grande se consiguió solo con terapia psicológica, sin tener que recurrir a la medicación. Pero claro, los números solo son una parte de la historia. El verdadero éxito se ve aquí. Los síntomas físicos desaparecieron. Aprendió a identificar y a parar en seco esos pensamientos catastróficos. Empezó a cuidarse, a hacer hueco para cosas que le gustaban, y fue capaz de enfrentarse a los exámenes, que antes eran su peor pesadilla, de una manera completamente nueva y mucho más sana. La historia de SF al final es un caso de éxito personal, sí, pero también nos dice mucho sobre hacia dónde va la atención a la salud mental y sobre las herramientas que tenemos a nuestro alcance hoy en día. Es que el caso de SF viene a confirmar lo que ya se está viendo en muchos estudios. La telepsicología funciona, y funciona muy bien. Hace que la terapia llegue a gente que por distancia, por horarios, por movilidad, simplemente no podría ir. Y garantiza que el tratamiento no se corte, creando un apoyo constante, que al final es lo más eficaz. Y todo esto, claro, nos deja con una reflexión final. Siempre se habla del estigma como el gran enemigo de la salud mental, y lo es, por supuesto que lo es. Pero historias como la de SF nos obligan a plantearnos si la barrera más gorda, la más fundamental, no es en realidad algo mucho más práctico, el simple acceso. Una pregunta que queda ahí, y que la tecnología quizás ya está empezando a responder.